Saludos, muchas bendiciones. Hoy queremos compartir un tema que lleva por título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. En Juan 17:3 leemos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este pasaje es uno de los textos más utilizados por los antitrinitarios para sostener que únicamente el Padre es el único Dios verdadero. En sus exposiciones son muy enfáticos en afirmar que el Hijo no es el único Dios verdadero, y mucho menos el Espíritu Santo, pues consideran que Juan no incluye a Jesús dentro de esa expresión, sino solamente al Padre. Ellos suelen decir: aquí es claro, en Juan 17:3, Jesús no se incluye en el Dios verdadero, solo se incluye al Padre. En cuanto al Espíritu Santo, sostienen que no es una persona distinta del Padre ni del Hijo, sino la mente, el poder, la omnipresencia o la divinidad del Hijo. Este planteamiento antitrinitario se basa en el error de construir una teología sobre textos prueba, es decir, en buscar frases, párrafos e incluso palabras que parezcan validar ideas preconcebidas, aunque éstas no puedan sostenerse mediante un estudio bíblico serio. Esto sucede porque se toma un texto de manera aislada, sin considerar lo que la Biblia y Ellen G. White enseñan sobre el tema en otros pasajes. En este estudio consideraremos brevemente lo que enseñan la Biblia y Ellen G. White acerca de este tema, que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a que el Espíritu Santo no es el mismo Padre ni el mismo Hijo, recomendamos el video de esta serie titulado Respuestas al antitrinitarismo adventista. El Espíritu Santo no es el mismo Padre ni el Hijo. Allí procuramos demostrar que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. Por lo tanto, en este estudio partiremos de esa base. Lo que veremos a continuación es la evidencia de que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo también son llamados el único Dios verdadero. Las implicaciones de esto son sumamente significativas. Por ejemplo, Ellen G. White señala claramente que debemos reverenciar, adorar y exaltar al único Dios verdadero. Veamos cómo lo expresa. La Educación Cristiana, página 392. Jehová es el único Dios verdadero y ha de ser reverenciado y adorado. Y en el Evangelismo, página 102, leemos: no son los hombres aquellos a quienes hemos de exaltar y adorar, es a Dios, el único Dios verdadero y viviente, a quien debemos nuestro culto y reverencia. Vemos entonces que es indispensable identificar quién es el único Dios verdadero, pues es a Él a quien debemos adorar y reverenciar. De hecho, Juan señala en su Evangelio que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Cualquier distorsión acerca de la deidad puede llevar al error y finalmente a la perdición. De ahí la importancia de comprender quién es el único Dios verdadero, tema que estudiaremos a continuación. Según la hermana White, quien promulgó los 10 mandamientos y los escribió en las tablas de piedra, fue el único Dios verdadero. En Historia de la Redención, página 143, leemos: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La hueste angélica que acompañaba a la divina majestad llamó al pueblo mediante un sonido semejante al de una trompeta, que aumentó en intensidad hasta que toda la tierra tembló. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová
había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La majestad divina descendió en una nube con un glorioso cortejo de ángeles que parecían llamas de fuego. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés sobre la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. De ese modo entonces el Señor promulgó su ley en medio de una terrible majestad desde la cima del Sinaí, para que su pueblo creyera. Acompañó la promulgación de la ley con una sublime exhibición de su autoridad, para que supieran que es el único Dios verdadero y viviente. No se permitió que Moisés entrara en la nube de gloria, sino que se acercara y penetrara en las espesas tinieblas que lo rodeaban, y estuvo de pie entre el pueblo y el Señor. Vemos entonces, con base en el contexto, que el único Dios verdadero fue quien dio su ley en el monte Sinaí, con una sublime exhibición de su autoridad. En Historia de la Redención leemos algo de mucha importancia, la página 151, dice así: para que no tuvieran excusa, el Señor mismo condescendió a descender al Sinaí, envuelto en gloria y rodeado por sus ángeles, y en una forma sublime e impresionante dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No confió en nadie para enseñarla, ni siquiera en sus ángeles, sino que dio su ley con voz audible al oído de todo el pueblo. Ni aún entonces confió en la frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Eliminó toda posibilidad de que mezclaran sus santos preceptos con tradiciones o que confundieran sus requerimientos con las costumbres de los hombres. Según Elena G. de White, la proclamación de la ley de Dios fue un acontecimiento tan importante que el Señor mismo descendió a esta tierra para entregarla. La declaración afirma que no dejó esta tarea en manos de ángeles ni de seres humanos, sino que Él mismo proclamó su ley en el monte Sinaí. El único Dios verdadero descendió del cielo para dar su ley y dejarla escrita en tablas de piedra. Ahora bien, ¿quién es ese único Dios verdadero que descendió del cielo para promulgar su ley? Una lectura rápida de Juan 17:3 nos muestra que el Padre participó en la promulgación de la ley en el Sinaí, pues ese pasaje, a primera vista y sin entrar aún en su explicación, tema que será abordado en otro estudio, incluye claramente al Padre. Sin embargo, otras declaraciones también señalan la participación de Cristo y del Espíritu Santo. Veamos en primer lugar que Cristo es ese único Dios verdadero que promulgó la ley en el monte Sinaí. Ministerio Médico, página 64. Cristo era prácticamente un adventista del séptimo día. Él fue quien llamó a Moisés para que subiera al monte, donde recibió instrucciones para su pueblo. Cristo, con imponente magnificencia, dio a conocer la ley de Jehová y promulgó, entre otros mandamientos, el que sigue: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otra declaración, el discurso maestro de Jesucristo, página 43. Fue Cristo quien, en medio del trueno y el fuego, proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, prosternadas sobre la tierra,
habían escuchado, presas de pavor, los preceptos sagrados de la ley. Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas, bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos. Presentó Jesús los principios de su reino. Empero aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Patriarcas y Profetas, página 337. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y quien, velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Y una más, la edificación del carácter, página 72. El Hijo de Dios habló a Moisés desde la cumbre de la montaña. Dios hizo de las rocas su santuario. Su templo eran las colinas eternas. El divino legislador descendió sobre la rocosa montaña para pronunciar su ley a oídos de todo el pueblo, a fin de que sus hijos pudieran ser impresionados por la grandiosa y pavorosa exhibición de su poder y gloria, y temiesen transgredir sus mandamientos. Dios pronunció su ley en medio de truenos y relámpagos, y la espesa nube que estaba en la cumbre de la montaña, y su voz era como voz de trompeta de gran intensidad. La ley de Jehová no podía ser cambiada, y las tablas en las cuales él escribió la ley eran de sólida piedra, lo cual simbolizaba la inmutabilidad de sus preceptos. El rocoso Horeb llegó a ser un lugar sagrado para todos los que amaban y reverenciaban la ley de Dios. De acuerdo con las declaraciones anteriores, es claro que Cristo participó en la promulgación de la ley de Dios. Por lo tanto, Él es el único Dios verdadero, pues recordemos la declaración de la hermana White, que afirma que la ley fue promulgada con una sublime manifestación de autoridad por el único Dios verdadero. La conclusión es clara, hermanos. Si en una declaración Elena G. de White dice que el único Dios verdadero promulgó la ley, y en otras declaraciones afirma que fue Cristo quien la promulgó, entonces resulta evidente que Cristo es el único Dios verdadero. Y para concluir este primer punto, deseo compartir una declaración sumamente clara en la que Elena G. de White afirma que Cristo es el único Dios verdadero. Maranata, el Señor viene, página 312. Los redimidos se encontrarán y reconocerán a las personas por ellos conducidos al Salvador. Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres. Yo era pecador, dirá uno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú te acercaste a mí y me diste a conocer el precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán, yo era un pagano que vivía en un país pagano también, y tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre y podré contemplar eternamente al que me amó. Una declaración maravillosa que nos llena de mucha emotividad. Bien, pasemos entonces al siguiente punto, donde vamos a analizar que el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. En repetidas ocasiones, Elena G. de White afirma que la ley de Dios, proclamada en el monte Sinaí, fue escrita por el dedo de Dios. Como vimos anteriormente, este acto no fue encomendado ni a ángeles ni a seres humanos, sino que tanto la proclamación de la ley como su escritura fueron actos realizados por Dios mismo.
Veamos ahora algunas declaraciones que muestran que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Cristo en su santuario, página 108. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban grabados los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Cartas a jóvenes enamorados, página 49. No hurtarás fue escrito por el dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Sin embargo, cuánto robo de afectos clandestinos se practica y excusa. Consejo para los maestros, página 235. Nadie necesita preocuparse por las cosas que el Señor no nos ha revelado. En estos tiempos abunda la especulación, pero Dios declara: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. La voz que habló a Israel desde el Sinaí habla en estos tiempos a hombres y mujeres, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. La ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra, lo cual demuestra que nunca podría ser cambiada o abrogada. Ha de estar en vigencia durante las edades eternas, tan inmutablemente como los principios de su gobierno. Los hombres han opuesto su voluntad a la voluntad de Dios, pero esto no puede acallar sus palabras de sabiduría y sus órdenes, aun cuando opongan sus teorías especulativas a las enseñanzas de la revelación y exalten la sabiduría humana por encima de un claro "así dice Jehová". Y una última declaración, no porque no hayan más, sino para no hacer muy largo el estudio. Historia de la Redención, página 151. Esta declaración la compartimos al inicio del estudio, pero quisiera volver a leerla porque es muy importante. Dice así: para que no tuvieran excusa, el Señor mismo condescendió a descender al Sinaí, envuelto en gloria y rodeado por sus ángeles, y en una forma sublime e impresionante dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No confió en nadie para enseñarla, ni siquiera en sus ángeles, sino que dio su ley con voz audible al oído de todo el pueblo. Ni aún antes confió en la frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Eliminó toda posibilidad de que mezclaran sus santos preceptos con tradiciones o que confundieran sus requerimientos con las costumbres de los hombres. Como se puede apreciar, las declaraciones no dejan ninguna duda de que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Este acto no fue delegado a ninguna criatura, sino que fue el propio Dios quien escribió las tablas de la ley con su dedo. Ahora bien, surge una pregunta importante: ¿qué es el dedo de Dios? La Biblia utiliza esta expresión en varias ocasiones. Sin embargo, hay 2 pasajes especialmente relevantes para nuestro estudio: Lucas 11:20 y Mateo 12:28. Leámoslos. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. De acuerdo con el contexto, la gente se preguntaba con qué autoridad Jesús expulsaba a los demonios. Algunos afirmaban que lo hacía por el poder de Belcebú. Sin embargo, Cristo declaró que expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, expresión que aparece en Lucas. Pero al leer el relato paralelo en Mateo, encontramos que Jesús dice que lo hace por el Espíritu de Dios. De esta manera, la misma Biblia explica qué significa el dedo de Dios. Es una referencia al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. Aunque la Biblia ya lo dejó claro, quisiera compartir brevemente lo que algunos teólogos han señalado sobre este tema.
Para no extender demasiado el estudio, citaré solamente 2 ejemplos. Graham Ryken, comentando Lucas 11:20, escribió: Jesús realizaba esta obra por el dedo de Dios. Esta expresión tiene su origen en el Éxodo, donde los magos del faraón la utilizaron para describir una de las plagas mortales que sufrieron en Egipto. Véase Éxodo 8:19. Los egipcios fueron tocados por el dedo de Dios. Pero en Mateo Jesús utiliza una expresión ligeramente diferente. Allí dice: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios. Mateo 12:28. Así, el dedo de Dios se refiere al Espíritu de Dios. Jesús realizó este milagro por el poder del Espíritu Santo. Y en el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Lucas, el doctor Pérez Millos expresa: Lucas no usa el título divino Espíritu de Dios como hace Mateo, sino dedo de Dios. Sin duda es el equivalente para referirse al Espíritu Santo. Esta expresión revela que quien escribió con su propio dedo las tablas de la ley que Dios dio a Moisés en el monte fue el Espíritu Santo. Queda claro, hermanos, que el dedo de Dios es una manera de referirse al Espíritu Santo, así como también Cristo es llamado el camino, la roca, la puerta y la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, al repasar la evidencia bíblica y las declaraciones de Ellen G. White, encontramos que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios y que, según los evangelios de Lucas y Mateo, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. En consecuencia, podemos concluir que fue el Espíritu Santo quien escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra en el monte Sinaí. También vimos que dichas tablas fueron dadas por el único Dios verdadero. Esta tarea no fue encomendada a ningún ser creado, sino que fue una obra exclusiva de la deidad. Con base en esto, podemos afirmar que el Espíritu Santo comparte plenamente la naturaleza divina. Vemos entonces que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no debemos olvidar que, según Ellen G. White, únicamente debemos exaltar, reverenciar y adorar al único Dios verdadero. Por lo tanto, nuestra adoración pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 3 personas distintas que conforman el único Dios verdadero. Alabado y exaltado sea por los siglos de los siglos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.